Al día de hoy soy viejo y me he retirado. Durante toda mi vida trabajé de albañil y viví muchas experiencias buenas y malas, pero de las que más me acuerdo son de las paranormales. Desde que quedaba a dormirme a la obra y llegar a escuchar a La Llorona, hasta lo que se comenta de que en grandes obras se necesita de un sacrificio para que la estructura quede fuerte y resista. Es esto lo que se llegó a comentar en la construcción del metro de la Ciudad de México. Yo en esos años era un jovencito que buscaba trabajar honradamente. Es así como llegué a trabajar en la construcción del metro como chalán. Yo no sabía nada en eso entonces, por lo que solo me usaban para cargar cosas. Las jornadas eran agotadoras, pero tenía muchas ganas de superarme en la vida. Yo veía mucha gente que llegaba también a buscar trabajo, gente que se veía muy humilde, ya que llegaban ofreciéndose a trabajar, aún con un sueldo muy bajo. Mucha de esa gente sí se quedaba a trabajar y me percataba de que muchos de ellos apenas sabían hablar español, pues muchos venían de regiones alejadas donde aún se hablaba alguna lengua indígena. Yo en ese tiempo no tenía ningún lugar cercano donde quedarme, por lo que muchas veces tenía que rentar un cuartito que apenas si podía pagar con lo que ganaba. Es así que entre varios compañeros nos organizábamos para quedarnos en la obra, sin que los patrones se dieran cuenta, porque estaba prohibido. Así ahorrábamos algo de dinero. Dentro de esas noches que me quedé con mis compañeros dormidos ahí, debajo del suelo, escuchábamos en ocasiones sonidos que parecían ser lamentos y gritos. Uno de mis compañeros bromeaba diciendo que era porque estábamos excavando y nos estábamos acercando al infierno, y entonces se escuchaban los lamentos. Eso a mí me daba mucho miedo, pues yo siempre he sido muy creyente en Dios, pero lo que más me daba miedo a mí era la total oscuridad que se daba en algunos tramos del metro. Recuerdo bien que una tarde, cuando comenzaba a anochecer, me mandaron a mí a dejar cemento a otros compañeros en otra zona, por lo que tuve que cruzar un tramo donde no habían puestas lámparas, ni llegaba la poca luz del sol que aún quedaba. Y juro que llegué a escuchar como cientos de ratas chillaban. Y eso era un miedo real, no era nada imaginario, pues estos roedores buscaban refugio en algunas zonas, al ser una excavación tan grande. Era innegable que en una construcción tan grande pasaban muchas cosas al haber tanta gente trabajando. Uno de mis compañeros me llegó a decir que él ya no quería trabajar ahí, pues sentía algo muy extraño, un profundo miedo. Sentía que lo observaban mientras trabajaba. Varios otros decían que tenían pesadillas. Yo solo le seguía teniendo miedo a las ratas, hasta que una noche soñé algo horrible. Un sueño donde mientras excavábamos encontrábamos fuego, y de este fuego parecían escucharse voces horribles que decían cientos de maldiciones. Todos los compañeros albañiles e ingenieros decían haber visto o escuchado algo que podríamos considerar fuera de lo normal, aunque fuera muy pequeño. Pero las cosas se comenzaron a poner peor cuando comenzaron los accidentes. Desde accidentes muy pequeños como herirse levemente con una herramienta, hasta cosas muy fuertes como lo que le pasó a Chema, quien era un chalán que un día al estar haciendo mezcla cerca del lugar donde teníamos acomodados muchos bultos de cemento, estos se le cayeron encima, sin ninguna razón aparente. Hubo otros hechos inexplicables como este, hasta que la construcción de tantos de estos comenzó a entorpecerse. Los ingenieros estaban desesperados, pues ese tipo de obras son muy estrictas con los tiempos. Hasta que al pasar de los días, las cosas parecieron calmarse. El trabajo comenzó a normalizarse,
y la obra comenzó a avanzar más rápido que nunca. Todos estábamos felices en la obra, pues comenzábamos a ganar un poquito más por los avances que estábamos teniendo, hasta que comenzó a escucharse en la obra que un par de nuestros compañeros se habían perdido. Los que trabajaban conmigo y yo no los conocíamos, pues trabajaban en otra zona, pero era muy sonado entre los chalanes y albañiles de la obra que 2 ya no habían regresado a trabajar, que ni siquiera habían regresado a cobrar lo de su semana. La construcción continuó hasta que una noche uno de los compañeros de mi zona regresó muy asustado gritando: "Lo echaron en un cimiento, lo echaron en un cimiento". Al calmarse nos dijo que les habían dado de tomar a algunos albañiles y que cuando estuvieron muy borrachos agarraron a uno que se había quedado dormido y lo echaron en un cimiento y le empezaron a vaciar la mezcla. Nosotros no le creímos, pero se veía muy asustado. Lo que empezó a pasar es que varios empezaron a tener pesadillas con que habían visto cómo estaban compañeros en las columnas de la estructura. Varios incluso se llegaron a salir de trabajar, diciendo que más valía irse a que los echaran en la obra. Aunque muchos no lo creían, lo que es cierto es que sí, varios compañeros parecieron desaparecer sin avisar. Los ingenieros nos decían que se iban por miedosos, que ya que uno les había metido el miedo, estos iban sin despedirse y sin cobrar su dinero. A los que seguíamos trabajando nos decían los arquitectos e ingenieros que no creyéramos en eso, que eran creencias de gente ignorante. Y yo también lo llegaba a pensar, hasta que dentro de esas noches que me llegaba a quedar en la obra, escuchaba llantos y quejidos. Parecía como si estos vinieran de dentro de las paredes. Además, algo que se me llegó a hacer muy raro fue que el día de la Santa Cruz, día en que los albañiles festejamos y ponemos cruces en la obra, los ingenieros nos prohibieron ponerlas. Finalmente, un día que estaba con un ingeniero platicando, le pregunté que si era cierto que habían echado albañiles en las columnas. Él solo me contestó en tono de burla: "Pues la obra está quedando bien, supongo que ya no necesitamos más". Siempre he creído que me lo dijo como burla y como broma, pero tal vez, solo tal vez, no haya sido solo una broma.